Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, esta es la diáspora sefaradí, porque cuando uno trabaja en estas cosas, además de la diáspora judía y ashkenazí, el tema de la diáspora sefaradí también es bastante fascinante, ¿no? Bueno, sí, pero estamos hablando del lejano oriente, bueno, lejano o medio, digamos que estuvimos hablando de China, ahora estamos hablando de la India y todavía no hemos llegado a una presencia importante de judíos, pero estamos viendo el acercamiento que tienen los europeos, que es a través de ellos que llegan los judíos a estos sitios también. Así que hoy vamos con ese capítulo de los europeos en la India, ¿no? Sí, y lo que va a ser después, porque después inevitablemente va a derivar en el imperialismo europeo y especialmente el británico, lo que pasó con la India. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es un poco, y esto es inevitable, de que los musulmanes o los árabes llegan tempranamente a la India y participan del mercado de las especias, pero también la otra cuestión tiene que ver con Colón, tiene que ver con Vasco da Gama, tiene que ver con que en 1453 llegan los turcos otomanos a Constantinopla y el paso para el lejano oriente les estaba vedado a todos estos antiguos navegantes, sí, porque los portugueses navegaban mucho antes que los españoles. Bueno, lo cierto es que tienen que llegar porque el tema de las especies es algo importantísimo y fundamental para los europeos, y entonces los portugueses, que yo creo que una vez nosotros hablamos de eso, que gracias a el príncipe Enrique el Navegante inauguran una escuela de navegación y entonces empiezan a salir sus carabelas. Las carabelas las adaptan para navegar mar adentro y tienen toda una serie en la cartografía, en poder tener los documentos para poder navegar, que es algo más que guiarse por las estrellas, donde también en esto hubo judíos. En otro momento lo podemos volver a hablar, pero lo cierto es que estos portugueses son los primeros que se van tan lejos. Son los portugueses, y también con ellos, en este caso, es Vasco da Gama, que sale de ahí, de Lisboa, y llega va recorriendo la costa africana, van conociendo, y esto hace que los portugueses pasan por Cabo Verde, pasan por un montón de lugares, y entonces van navegando mar adentro, y esta es una hazaña lo que hace Vasco da Gama, porque habían mandado los portugueses muchas expediciones y ninguna había vuelto, o porque se hundían los barcos, o los vientos se los llevaban lejos, y además eran mares que estaban infestados, algunos dicen, infectados de piratas, como hay ahora también. Hay lugares donde hay piratas también ahora. Bueno, lo cierto es que todos esos que mandaron no volvieron, y Vasco da Gama hace un largo recorrido, va pasando, después pasa al Cabo de las Tormentas, que es el Cabo de Buena Esperanza, y en un momento dado, no me acuerdo exactamente la fecha, 1497 creo, me parece que llega poco después de lo que Colón llega a América, y llega ahí a la zona del sur de la India. Y lo que yo quiero decir es que todos aquellos que se sientan fascinados, interesados por la India, en este subcontinente que es impresionante, que se pongan y lo lean y lo busquen por sí mismos, porque es una historia. Una cosa es la India del norte, otra cosa es la del sur, de las dinastías
reinantes, de las intrigas y de todo lo que ocurre con estas monarquías y estas élites dominantes, que es muy confuso, muy largo de contar, y verdaderamente esa no es nuestra intención. Nuestra intención es contar cómo ellos van a llegar y se van a apoderar de una zona que está en Kerala, que está en el sur de la India y que se va a llamar Goa. Dicen que Goa recién se devuelve a el estado indio más o menos para 1962. Y ahí pasan varias cuestiones. La primera, que cuando llega el Vasco, lo que están buscando son las especies que tanto necesitaban. En uno de los textos que yo te di a vos, lo que cuenta ahí es que las especies no solo eran para la conserva de los alimentos, para hacer la comida más sabrosa, o para curarlos también. No nos olvidemos que, por ejemplo, los jamones se curan al aire libre y se pone pimiento y una serie de... la pimienta colorada, creo, si no me recuerdo mal, o pimentón. Toda una serie de cosas con esa función cumplían las especias que tenían los indios, pero los indios querían otras cosas a cambio, y los portugueses en verdad eran pobres, qué sé yo. Portugal era un país pequeño, de pescadores, pero también de una gran población campesina, y no es que los mandaron con grandes y lujosos objetos, que era lo que querían estas monarquías, la monarquía a la que ellos llegan y le rinden por... No sé si era una monarquía o era un rajá, la verdad no estoy enterada, no, eso no lo comprendí muy bien, pero cosas como llevaban objetos de regalo, como llevaban los árabes, porque los árabes entran ahí en el siglo VII, entran y conquistan parte de ese territorio. También hay que tenerlo eso en cuenta. Bueno, lo cierto es que de alguna manera logran establecer su poder ahí, y Goa va a ser un enclave portugués ahí en la India. No sé si yo conté que en esos viajes en barco que se hacen, o por lo menos se hacían antes, esos de Miami a Bahamas o algo por el estilo, el mozo que nos atendía era un morocho que tenía cara morena, pero no tenía una cara de... Morenos hay muy diversos, como hay diversos blancos y como hay diversos chinos, hay toda clase de gente. Y entonces le pregunté, porque tenía un apellido como Moreira o algo así, me dijo que era de Goa. Yo creo que lo conté una vez. Y que, le dije, de Goa, claro, si ahí era la población originariamente portuguesa. Lo que también es importante saber que eso estaba en Kerala. Y en Kerala vivían judíos. Vivió una población judía que algunos dicen que es muy antigua, que eso tiene que ver con los judíos cochín. Pero en Goa se va a establecer la Inquisición. Y todo judío o todo aquel indio que no fuese católico iba a parar a la mazmorra y después era ejecutado por la Inquisición. Así que mirá qué lejos habían llevado su fanatismo estos portugueses tan afamados. Y creo que hubo gente importante ahí que fue juzgada y ejecutada por la Inquisición. Bueno, lo cierto es que en esta región de la India, los judíos eran también muy antiguos. Tanto es así que hay toda una historia que están ahí que estaba en la Genizá del Cairo, donde había cartas que habían mandado un joven que había sido enviado por su tío a hacer negocios con la India, que había llegado hasta el Golfo Pérsico. Y bueno, y ahí le contaba qué cosas compraba, cómo negociaba y con quién se había casado. Y parece que esto no fue muy del agrado de la comunidad a la cual vuelve, porque no se casó con una chica judía o con una judía, o con una chica irish, como prefieran llamarlo aquellos que nos escuchen, sino que era una chica de origen indio. Pero eso está todo escrito y contado en esa cosa increíble que es la Genizá del Cairo, en esa correspondencia que se mantuvo. Así que ¿por qué estoy hablando de esta correspondencia?
Bueno, porque nos da la pauta y la prueba de que los judíos también circulaban junto con los árabes y los musulmanes, o tal vez cuando ni siquiera todavía eran musulmanes, haciendo esta clase de negocios. Lo que querían los indios, ¿qué era lo que querían? Algo que llevaba el hermano de Maimónides cuando su barco se hunde ahí, en el siglo XI. Querían coral, querían oro, piedras preciosas. Esas cosas querían. De todos modos, también, ¿por qué estoy contando de estos portugueses que llegan y se instalan ahí? Por una razón muy sencilla, porque junto con después, Vasco da Gama volvió 2 veces, hizo colonias y estableció colonias portuguesas ahí en África y en otros lugares. Los portugueses no eran tan importantes, sino tenían menor población que los españoles, porque los españoles tomaban un lugar y lo colonizaban, los portugueses no. Lo que los portugueses ponían eran pequeños establecimientos en los puertos, no les daba, creo que el único lugar que les dio por colonizar, el único, o nada más ni nada menos, que fue Brasil. Pero bueno, estaban en Mozambique, estuvieron en un montón de lugares estos portugueses. No nos olvidemos de Macao. Ellos son los primeros europeos que establecen sus colonias. Detrás de ellos llegan después los holandeses. Los holandeses siempre querían todo lo que tenían los portugueses y los ingleses. Y después se mataron entre todos juntos. Y bueno, finalmente con lo que se queda Portugal hasta 1870 más o menos, si mal no recuerdo, eso, o un poco antes, es con Brasil. Pero bueno, con Brasil yo creo que alcanzaba y sobraba, si se perdía todo lo demás. Bueno, lo cierto es que en estas expediciones también lo que van a ir son criptojudíos. Los criptojudíos, recordemos que los judíos que estaban viviendo en Portugal, en un momento dado son expulsados y en otro momento son convertidos por la fuerza. Y en esto que van a ser convertidos por la fuerza y van a ser criptojudíos, o hubo quienes los llamaron marranos, a mí la palabra marrano no me gusta, aparecen algunos ya como conversos definitivos y están los otros, que son aquellos que tienen que ver con una identidad oculta, y ya lo contamos una vez porque esto tuvo que ver con la historia de China y cómo se establecieron ahí y en qué lugares van a estar. Bueno, va a ser también lo mismo acá en lo que es la India, y por eso en un momento dado, en la zona de Madrás y en muchos de estos lugares, estos judíos portugueses en el siglo XVII y después el siglo XVIII van a llevar diamantes de esta región, las van a llevar a Londres. Son casi tan antiguos estos diamanteros portugueses, estos sefaradíes, porque son sefaradíes, tienen una identidad judía establecida, y entonces son los anteriores a los que van a llegar después, que van a venir de Ámsterdam, de estos lugares, y los que van a traer además de Sudáfrica los diamantes para el pulido y su tallado. Así que hay toda una historia que además tiene que ver con algo muy antiguo. Lo muy antiguo, ¿con qué está relacionado? Está muy relacionado con la cuestión de que se supone que en Kerala había judíos que llegaron, hay quien dice en el año 2000, o en el siglo I o II, que la leyenda dice que era de la época del rey Salomón, que se van a establecer ahí en la región de Kerala, en el sur de la India, y van a tener sus propias sinagogas. También la región se llama Kochi o Cochín, eso se los van a llamar judíos de Cochín, que se supone que son los más antiguos. Y también después van a estar los otros, los que van a venir de todas partes, y lo que cuenta la historia es que son judíos portugueses, judíos españoles, judíos sefaradíes, judíos también ashkenazim, que se van a establecer ahí, a los que los van a llamar pardesi, por una razón muy simple se establecen ahí. Lo que dicen todos los judíos que han vivido en la India
es que fueron felices ahí, que nunca nadie los persiguió por ser judíos, que en ese mosaico increíble que es la India, de tantos pueblos, de tantas hablas, de tantas religiones diferentes, había lugar para todos, y que la convivencia fue amable y tolerante. Sí, en un momento dado sí, y en otro momento no tanto, porque tiene que ver cuando surge el Estado de Israel, y yo creo que era él, no era Gandhi, el primer ministro Nehru, que empieza que no son relaciones buenas al principio. Lo que nosotros los judíos a veces nos cuesta entender o recordar, sobre todo cuando el tema involucra a Israel, que el mundo musulmán, aunque me parece que ahora las cosas están cambiando, no sé, no vamos a hablar ahora de política del Medio Oriente y lo que lo involucra a Israel, pero lo que siempre es algo que a uno le cuesta entender es que los países musulmanes son mucho más grandes, tienen mucha mayor población, tienen petróleo, tienen una serie de cuestiones, y en esto hay cuestiones económicas y hay de otro tipo, y entonces además con la población musulmana que en este momento está viviendo en Europa, y muchos ya tienen la nacionalidad europea, en un momento de elecciones hay que pensar a quién se autoriza y qué cosas se permiten, porque los judíos son una minoría muy pequeña frente a estas poblaciones, simpatías o no aparte. Y bueno, entonces acá va a haber distintas poblaciones judías, que las más antiguas, ya lo dije, están ahí establecidas en Kerala, en Cochin, y después van a ser los judíos pardesi, y después van a llegar los otros, los que se escapan, los que se escapan de los países musulmanes, como contamos la historia de los Sazón. Algunos se escapan y otros vienen buscando una mejor condición económica, y todos ellos van a establecerse ahí y van a desarrollar su propia existencia. Pero es importante saber y recordar que hubo judíos portugueses, y de eso vamos a seguir hablando, en todas estas regiones de Asia, del lejano Oriente, que van a tener sus propias características y sus propios rasgos. Y además también en una cuestión de guerra colonial que va a surgir inevitablemente cuando está la Compañía de las Indias Orientales. Ese es la primera colonización de la India que ejercen los ingleses en la India, es de carácter privado. No es el Estado inglés el que se va a apoderar de esta región. Y después, posteriormente sí, y posteriormente no nos olvidemos que hay alguien que no era judío, pero que él se consideraba judío a sí mismo, que era Disraeli, que le da la corona imperial de la India, se la da a la reina Victoria. ¿Tengo más tiempo para hablar y contar cosas? Sí, un poquito sí. Bueno, y también tengo que contar, ya que estoy, porque todo el tiempo estoy leyendo historia, porque estoy trabajando en distintas cuestiones. Entonces, la otra cosa que tengo para contar es que uno de los virreyes de la India fue un judío de apellido, creo que Rufus Isaacs. Y Rufus Isaacs era un muchacho judío que fue a una escuela muy famosa en el siglo XIX en Londres, que era una escuela judía y a la vez una judía, se llamaba de libre enseñanza, como estas escuelas que hubo en distintos lugares del mundo. Entonces era por un lado laica, pero por otro lado también se ocupaba de la enseñanza de judaísmo, y el que la había inaugurado era alguien de apellido Ángel. Ángel, creo que para 1840 es uno de los que funda, junto con otra persona, de Jewish Chronicle, el diario judío más antiguo que hay en Inglaterra.
Y bueno, lo que se cuenta ahí es que este muchacho, Rufus Isaacs, es el que llega a ser virrey de la India. Virrey de la India, ¿te podés imaginar? Este muchacho criado en un gueto pobre que tuvo la suerte, como la mayor parte de estos judíos que vivían ahí en los guetos, de ir a esta escuela que les dio una educación notable para la época. Es una escuela notabilísima. Se dice que llegó a ser donde iban estos chicos judíos y donde iban chicas judías. Y les dio una educación importantísima y les permitió a este hombre llegar a ser virrey de la India y ser el único judío, no sé, por ahora no conozco otro, que tuvo el título de marqués. Porque la mayor parte de los judíos en aquella época lo más que podían obtener era el título de varones. Los únicos que llegaron más lejos que eso, aparte de este Isaac, que era marqués, fueron los Camondo, que eran condes, y que se los dio el rey Vittorio Emanuele. ¿Los mareé mucho a todos de esta historia que estoy contando? Creo que no. Bueno, porque es una historia, cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de una historia que se refiere a distintas épocas, a una región tan importante como fue la India, que cayó bajo el poder en un momento dado, estuvo codiciada por los franceses, pero los ingleses lograron deshacerse de ellos, y esto tiene que ver con herencias, con prácticas, costumbres que existieron en la India, y algunas comunidades de judíos que todavía existen. Pero la mayor parte de ellas, de estas que estoy hablando, de Kerala y todo eso, ya no están más, son muy pocos los que quedan, porque la mayor parte de ellos se fueron a vivir a Israel. Cuando se creó un Estado judío, ellos decidieron que ellos tenían que ir a vivir allí, y entonces allá están los Cochín, los Ben Israel y los Pardesi, no sé, supongo que también debe haber gente ahí, pero el otro día, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el otro día hablamos de la familia Sazón, y que también termina abandonando la India. Algunos se van a ir a China, otros se van a ir a Londres, y otros se van a ir a lo que después es Hong Kong, o a distintos lugares. Pero bueno, estamos hablando de esta historia remota para intentar explicar algunas cosas que pueden entenderse hoy en día. Por lo menos esa es la intención. Si lo logramos, bueno, eso será otra cuestión. No, digo que para entender más, pues invitamos a los oyentes a volver a escuchar este programa dentro de 2 semanas. Sí, porque es como a mí lo que me gustaría, yo trabajo en otros lugares con imágenes, pero vos pones imágenes cuando las contás, de estas sinagogas antiguas, las características que tenían, los cementerios que quedaron de ahí de los judíos, como muchos de estos judíos vuelven a sus lugares, así como los judíos de Marruecos vuelven a Marruecos. Creo que ayer fue la Hilulá del rabino Ben Walid. El pasado es algo que liga a esta gente, vivan donde vivan, y si viven en Israel tienen estas comunidades, y bueno, y es muy interesante y apasionante toda esta historia. Bueno, pues como lo hemos dicho, te invitamos a volver a comunicarnos dentro de 2 semanas, y hasta entonces muchas gracias por habernos atendido e iluminado sobre esta época de la historia y en este lugar preciso de la India. Hasta entonces, Alicia Benmergui. Hasta entonces, y vamos a seguir hablando. Yo dije siempre que si hay algo totalmente intrincado, largo y sinuoso y entretenido, por lo menos para mí, es la historia de los judíos. Hasta nuestro próximo encuentro.